Bueno, iba a hacer un video analizando sobre una conferencia de Lacan en donde toca muchos temas que a mí me despiertan un montón de reflexiones. Al mismo tiempo, la conferencia revela muchos aspectos de la sociedad, de las diferencias de grupos, de la confirmación de que no todo se puede comunicar a partir de lo que enseña Lacan. Eh, Al mismo tiempo no es solo esto, bueno, también no que el humor, el inconsciente, los malos entendidos, el no todo. En la conferencia pasan bastantes cosas. Eh, no solamente que se revela lo que hoy en día sigue pasando, el daño que se está generando por estas personas, que en la conferencia se pueden evidenciar en esas risas descolocadas, digamos, en esas, eh, no sé si desorganizadas, pero sí totalmente fuera de lugar. Uno se preguntaría si eso no tiene que ver con perder un poco el principio de realidad. Hay muchos temas importantes que después seguramente yo me hice un video, viendo a la par el video, haciendo algunos comentarios que seguramente después los voy a transcribir y los voy a unir, me parece que debajo de la descripción de este video. Pero esta cuestión de lo social, ya que Lacan en la conferencia habla del vínculo, del lazo social, habla de lo que es el lenguaje, de cómo el lenguaje también está por fuera. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Pero el inconsciente es el lenguaje? Habla de cuestiones que hacen pensar al todo, a la historia, a lo que nos transcede, a lo que preexiste. Habla de la libertad o no libertad. En una parte de la conferencia dice que él jamás habla de la libertad. Pues claro, el determinismo, nosotros estamos determinados, condicionados a un montón de cuestiones. Por ejemplo, psíquicamente, biológicamente, socialmente. Ahora, cuando uno detecta cuáles son esas cosas que no nos representan, que no nos forman, que no nos hacen sentir bien, que nos alienan, tal vez. Uno cuando hace el ejercicio de autoconocimiento e introspección puede detectar esos patrones y uno va a elegir a qué estar ligado, a qué estar sujeto. Eso es libertad. Entonces, en la conferencia hay un momento en donde una persona irrumpe, eh, pasa una situación en donde, bueno, le tira agua en sus hojas, le destruye todo lo que había escrito, lo que había llevado de alguna manera como referencia o para, digamos, que representaba tal vez lo que había hablado con un grupo de 25 personas que él menciona el día anterior, antes de esta conferencia. Digamos, si yo me paro de este lugar puedo analizar la conducta de esta persona en ese momento inicial, aunque en el video no se muestra la primer parte. No sé cómo entró, no sé cómo se generó esa situación, no sé por qué se habrá enojado, no sé si entró directamente y fue derecho a hacer eso, no sé si ya estaba con la gente, ya no sé si estaba desde el principio de la conferencia o entró en el medio. Esos son datos que también hay que considerar a la hora de analizar una determinada conducta. Más allá de eso, haya estado al principio o no, manifestó y expresó algo. Que Lacan, bueno, se lo toma de una manera, no sé si por su templanza,
tal vez lo que había escrito, no sé, no era tan importante. Y si lo era, la verdad que hay que saber cómo reaccionar a una situación así. Ahora, sin irme por las ramas, ahí se observa un poco lo que yo digo de los dos grupos o de los tres grupos o grupos que difieren entre sí en un mismo lugar, en donde se revelan estas cuestiones. Esta persona que irrumpe no se sabe la vida, no se sabe quién es, no se sabe absolutamente de nada de esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se reacciona ante lo nuevo, ante lo desconocido o ante algo que nunca habíamos experimentado antes. Eso tiene que ver con la responsabilidad y con la precaución, con la anticipación, con el respeto, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que hay situaciones en donde esta persona, porque yo me lo pienso como si fuera un paciente, porque todos son pacientes. Si uno lo piensa así, ¿por qué no hay mucha diferencia entre la vida cotidiana y lo que ocurre en un consultorio con una persona que, como Lacan, ¿no?, genera esta soltura, ¿no?, esta libertad suprema que a veces hace que uno por ahí se pase un poco de la raya, pero al mismo tiempo ese pasarse de la raya está manifestando justamente la intensidad con lo que quiere transmitir algo. Al mismo tiempo, se revelan muchas cosas a partir de esta persona que irrumpe en la conferencia, que empieza a expresar una cuestión de la época también. Y hay fenómenos que ocurren, no solamente de él, ¿no?, que hay un ojo bien entrenado, puede ver sus posturas en ciertas situaciones que revelan el ser del sujeto. Por otro lado, si bien hay personas que están serias, escuchando, hay otras personas que se ríen como si fuera un show, cuando justamente esta persona, una de las cosas que menciona, es que no le gusta para nada el show. Hay una diferencia entre un show, teatro, que una manifestación, una expresión, que tal vez se podría decir artística. Basta con ver sus posturas, con sus movimientos, con su forma de expresarse, que es una persona no solamente valiente, sino genuina, espontánea, y que vio una oportunidad en un momento exacto para hacer una diferencia, para transmitir algo que llegue a muchas personas. Él vio una oportunidad. Al mismo tiempo, lo que él manifiesta y expresa es esto de él menciona la alineación, la proliferación de patrones tóxicos, toxicificantes, negativos, que nos suman, que entorpecen, que desvirtúan, ¿no? Y cómo esto se prolifera, y esa era su mayor urgencia. Eso era tal vez una de las cosas que más le preocupaba, y conoce a Lacan, se ve que conoce a Lacan, lo ha leído, y desplegó toda una secuencia de manifestación en donde él buscó satisfacer un deseo, motorizado por despertar de alguna manera, hacer el intento de transmitir algo a esa audiencia que iba a escuchar a Lacan, no cualquier audiencia, muy inteligente. Y buscó primero generar un impacto, llamar la atención y, hola, sí, ahora que tengo la atención de ustedes, escúchenme. Unos huevos bárbaros. Y al mismo tiempo esto, ¿no? Cuando él se va, le dice a Lacan, es repulsivo.
Es repulsivo. Cuando yo vi la primera vez, no la primera vez, pero sí en este análisis más riguroso, o en este análisis en otra dimensión, porque cuando uno ve algo, su atención capta ciertos patrones, cuando vos lo volvés a ver, eso ya está incorporado, esos patrones iniciales, y tu atención va a otros detalles. En otras de esas veces que volví a ver este video, yo me detuve en esa parte en donde él le dice a Lacan antes de irse, es repulsivo. Que uno puede sacar muchas conclusiones y entender un poco o descifrar por qué se lo dijo. A mí se me vino a la mente de que es repulsivo por cierto público que estaba ahí adentro. O sea, es repulsivo. Como la gente, como alguna parte de esta gente que te sigue. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la risa? De reírse en la verdad, en la manifestación más importante del otro. Eso ocurrió en una conferencia con una persona que entró y las personas que estaban presenciando esta conferencia de Lacan se rieron de una persona que estaba expresando su mayor verdad y que Lacan dice que fue conmovedor y que representaba o simbolizaba al amor. Porque él, más allá de la dignidad, le chupó un huevo. Él fue, hizo todo lo que hizo y expresó su pensamiento, que ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Le chupó un huevo todo. Fue y dijo lo que sentía y no fue no en cualquier lado, ¿eh? Fue en la conferencia de Lacan. Al mismo tiempo, volviendo a esta parte de grupo, ¿no? De grupo, que pueden ser distintos grupos, pero más o menos hablan el mismo lenguaje, descolocado. O no descolocado, pero sí que no tiene nada que ver con la enseñanza de Lacan. Pero aún así esta gente estaba ahí. En la actualidad, ¿qué tiene que ver con lo actual? En la actualidad hay personas, como una experiencia que yo he tenido, por eso no hablo al aire, que le debe haber pasado a varias personas, solo que no sé si se dan cuenta conscientemente de que esto sucede, por eso no le da tal vez tanta gravedad, pero bueno, el inconsciente en algún punto va almacenando todo esto, y cuando se vuelve a repetir una situación de este tipo, digamos, ya hay una estructura, una cápsula que va almacenando todas estas experiencias con la misma carga y los mismos patrones experienciales, ¿no? Que bordean la falta de respeto, la no comprensión, la escucha por arriba, el delirio el delirio de tal vez tratarte como un loco cuando estás expresando tu mayor verdad, desviarte de la razón para llevarte a una respuesta que el otro quiere de su interés, porque andás a ver qué está investigando o qué es lo que te quiere gozar de vos, y le chupa un huevo o está en segundo plano si te curás o no importa, o sea, hay gente que hace eso. Bueno, yo me pregunto, en esta conferencia, como había gente que se reía en momentos en donde no debían reírse, que seguramente para Lacan fue una decepción y una vergüenza, también habían personas que escuchaban atentamente, que escribían, anotaban como personas de la altura. Posiblemente esta gente que se reía eran personas que escucharon que iba a ir a hablar Lacan. ¿Quién es Lacan? No sé, es un famoso, no sé, es alguien que ahora, no sé, se habla mucho, vamos, y total podemos entrar gratis, vamos. Un montón de ignorantes ahí adentro. O de gente que lo ha leído, pero no lo ha entendido para nada y se cree que porque yo leí a Lacan y yo lo conozco. Bueno, si te reíste en esta parte, lamentablemente no entendiste un pomo.
Entonces, la verdad y la gravedad de este asunto es que una persona tiene que tener códigos tanto fuera como adentro de su consultorio. Si vos sos una mierda en la vida cotidiana y me pones un semblante mentiroso en el consultorio, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Bueno, al mismo tiempo, la conferencia habla de muchos aspectos importantes respecto al ser, al lenguaje, a los patrones comunicacionales o formas vinculares de los animales, de las especies, y también menciona el sueño de una de las pacientes de Lacan. Que cuando él cuenta este sueño, hay una parte en donde sucede esto que les dije recién. Las personas se ríen en algo serio. Y él dice, bueno, claramente a ella no le pareció gracioso. Entonces, ¿qué quiere decir esa risa después de algo tan profundo que fue la clave? La paciente comenta un sueño en donde sentía que su alma se regeneraba todo el tiempo. Esto como que volvía una y otra vez, como un eterno retorno. Y que ella sentía que se iba a volver loca. Yo me pregunto, ¿qué intervención hubieran hecho cuando algo de este calibre pasa? Yo no sé si saben, pero el sueño es sagrado. En el sueño no se debe interrumpir. El sueño primero se debe escuchar todo. Porque después andan preguntando cuál es la relación entre el sueño y el delirio, pero interrumpen como si fueran un parásito. Habría que ver una estadística, ¿no? Habría que ver una estadística de cuántas personas que han relatado sueños y sujetos han intervenido en ellos. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es la clave? Hay personas que te apuran y te dicen, bueno, dale y... ¿Cómo dale y? ¿Qué es eso? ¿Te estás aburriendo? No me estás... ¿Pero qué pasa? La clave es esto. El sueño es sagrado y a veces te permite ver de alguna manera el futuro. Y esto tiene que ver Jean-Pierre Garnier. Y quien no lo conoce, y esto tiene que ver Jean-Pierre Garnier en una de las conferencias que habla cómo esto era conocido por culturas muy antiguas, en donde antes de dormirse, cualquier preocupación que tenían, se dormían pensando en la solución y a veces la tenían. El sueño se quedaba pensando en encontrar una solución a un montón de cuestiones, o el sueño reflejaba un posible efecto a partir de un análisis interno inconsciente que revela una verdad. A partir de los fenómenos que observa la naturaleza, si hay una verdad perceptiva, intuitiva y anticipatoria. Eso por un lado. O sea, para que ustedes dimensionen la importancia que es un sueño y cuidadito con adelantármelo si te lo estoy contando. Y menos meterme un significante como si fueras un atrevido. No conocen esa teoría. Punto ahí. Entonces, ¿cuánta seriedad falta en los consultorios, no? Digamos, ¿cuánta seriedad falta en los consultorios? Y cómo esto se revela. Es decir, hay gente muy comprometida, conozco gente muy comprometida, y conozco otra gente que va así porque, nada, después hago cualquier cosa y al final, para eso me voy a tomar mate con el vecino.
Ojo, hay personas que les sirven eso. Pero ¿qué pasa cuando estas personas le toca una persona que va seriamente pensando que los que están ahí van en serio? Y encima la persona que va más o menos aprendió algo, sabe algo y empieza a hablarte en el lenguaje que cree que vos tenés y como vos no entendiste nunca nada o pasaste de ojete, empezás a hacer cosas que llega un punto en donde la paciente va a llegar a un clic y va a decir, me estuviste robando todo este tiempo, me estuviste haciendo perder todo el tiempo y encima me interrumpiste en esta parte del sueño que cada vez que lo relato, lo vuelvo a contar, hay un vacío de afecto. ¿Qué digo? No sé. ¿No es grave eso? ¿No es grave? La teoría es importante. La teoría es muy importante. Y el cuidado también. Digo, entonces esta conferencia habla de este sueño de esta mujer, de la vida, que me hizo pensar en las vidas pasadas o en la reencarnación, una de las dimensiones de la reencarnación que es el alma a partir del código genético. Los arquetipos, que habla Jung también, de alguna manera se materializan en la mente, ¿no? Digamos, las neuronas espejo. ¿Por qué las neuronas espejo reconocen a su misma especie? Bueno, hay algo de lo mismo que se reconoce, tal vez que se activa. Pero ¿cómo es eso? ¿Alguien se ha preguntado estas cosas? ¿Cómo puedo soñar con que era un pez? Y eso tiene que ver con el recuerdo cuando yo he sido un pez y mi código genético tiene todo el código de toda la evolución por todas las especies en la cual pasé antes de llegar a ser un ser humano. ¿No les ha pasado que el sueño a veces refleja eso? La sensación. ¿Es imposible? A ver si tengo el sueño. Ojo, chicos, hay gente que esto piensa que es un delirio. Cuando una persona se lo cuenta piensan que es un delirio, pero porque no conocen ramas de otra ciencia ni otros estudios. Entonces estamos para atrás justamente por esto. Un ejemplo es esto. Yo te cuento este sueño, ¿no? Yo era un pez. Estaba en un ambiente cálido, parecía, era como todo medio con agua medio turbia, pero yo me sentía plena ahí, yo iba así nadando y me sentía lento y era un placer, era como si estar en, no sé, en el útero de mi vieja, ¿me entendés? Que no, cero preocupación, cero todo, ¿no? Depende de la teoría también, por eso. Pero ¿qué cuenta uno? Eso es lo que importa. Yo estaba haciendo un pez ahí en un agua turbia y habían luces y sombras y me sentía plena. Bueno, tal vez el útero permite recordar o ese sueño representa esa sensación en el útero. Pero al mismo tiempo también puede ser porque un pez. Yo no nado allá, pero estoy en el agua. Entonces, la teoría. Al mismo tiempo que tiene que ver con la intervención en esta clase de sueño, ¿no? Porque yo sí digo que lo que sentía, la sensación que yo sentía era paz, serenidad, tranquilidad, armonía, sentido de pertenencia, no peligro. Se corresponde perfecto. Ahora, si la paciente te dice que recuerda una vida pasada en donde era un pez, porque está experimentando esa experiencia codificada en su código genético, que tal vez que a través del sueño se recrea eso y puede volver a ese tiempo pasado. Eso también puede ser cierto. En el sueño también se dice que en ese estado de pez, en ese cuerpo de pez y en ese agua turbia que transmitía paz, tranquilidad, serenidad, el pensamiento que se viene es, qué bien me siento, este es mi lugar. ¿Qué hay más allá? Bueno, ustedes sabrán que Freud habla del más allá del principio del placer, que después analizando se puede considerar como que más allá del principio del placer está el goce. Lacan dice que el goce no sirve para nada, pero hay que ver de qué goce habla. Yo creo que el goce que no sirve para nada es del goce del profesional hacia el paciente. Ese goce no sirve para nada. Pero el mío, más allá del principio del placer, ¿vos qué sabés qué significa? ¿Y si es el goce del alma? ¿Es eso que representa la curiosidad, el más allá del principio de placer? Si yo estoy acá cómoda, pero quiero
salir del agua, explorar, que por eso evolucionamos. Nosotros fuimos un ser del agua, un ser anfibio, un acuático, todo, o sea, y hasta que uno se le ocurrió salir un poquito y evolucionar hasta ser una especie totalmente terrestre. Entonces, más allá del principio de placer, representa la evolución, la curiosidad, el instinto, la intuición, la sabiduría, la valentía, la exploración, pero ¿a partir de qué? La curiosidad es primordial. Entonces, más allá del principio de placer, cuando hablan del goce y dicen que Lacan dice que el goce no sirve para nada, entonces cuando uno piensa que el otro está gozando de más, van y le cortan el goce, regulan el goce, ¿cómo se confunde, no? Cuando algo es nocivo o lo hacen porque la frase. Digo, pero ¿no piensan en esto? El sueño del pez. Código genético, memoria ancestral. La evolución, la curiosidad, el instinto, la intuición, la sabiduría, la evolución. ¿Qué hay más allá? La pregunta, el pensamiento. La valentía, ¿no? El animarse. ¿Por qué? No es que evolucionamos, salimos del agua porque puede ser que haya una especie que nos estaba atacando y no sé, pero no se sabe, hay que ir a la historia. Pero capaz que estábamos re bien en el agua y era placer, pero me aburrí y digo, bueno, a ver qué hay más allá. Y así evolucionamos. Hasta lo que somos hoy. ¿Por qué esta mujer no pudo haber tenido un sueño de esa época que revivía que está en su código genético y que lo revivió tal vez por algo que observó, no sé, porque vio un pez o porque vio un documental y eso le reactivó la memoria genética que hizo que en su sueño reviva cómo se sentía ser un pez? Al mismo tiempo, también se vincula con el útero, la gestación, que más o menos también tienen las mismas condiciones. ¿Cómo uno define que se trata de una cosa o de la otra? Porque una u otra. ¿Por qué no pueden ser las dos confluyentes? Bueno, la conferencia está muy buena para que la observen, para que vean todas estas cosas. También hay momentos que, claro, viste, uno leyendo Lacan, más o menos sabiendo lo que realmente es certeza, uno lo puede entender, porque son palabras textuales que él dice, que no hay una doble interpretación o no hay ambigüedad en el discurso o en la palabra. Hay cuestiones que más o menos te permiten coincidir con él. Pero no hace falta ser un gran conocedor de Lacan para darse cuenta de estas cuestiones que tratan de cuando uno reacciona de manera totalmente fuera de lugar, no por esta persona que irrumpe y que le tira el agua sobre sus hojas, porque ustedes no saben qué vida tiene este chico. No saben qué es lo que quería manifestar. Está bien que esté mal, pero al mismo tiempo, ¿cómo te vas a reír de una situación así? ¿Cómo te vas a reír si es algo... ¿No pensaste en Lacan que pudo haber sido un escrito que nunca más pudo haber vuelto a escribir y vos te le reís al pibe? Tenés que quedarte callado y escuchar. Entonces yo me pregunto... Después hablan de conductas desorganizadas, ¿viste? O sea, después dicen que tal persona... Pero bueno, si después en la interpretación o en la escucha te reís en lugares equivocados o haces las preguntas que desvirtúan el discurso porque querés saber otra cosita, y en vez de aprovechar una oportunidad como lo aprovechó este chico para expresar una mayor verdad, para liberar, y fue un acto de amor y de compasión y de muchas cosas, porque encima tienen que ver su postura, o sea... Esa es la verdadera lectura del inconsciente, de la conciencia, de todo el fenómeno que ocurre en una persona. Y darte cuenta de la verdad. Entonces, ¿no? ¿Qué dimensión actual estamos en donde primordialmente tenés que ser buena persona, respetar al otro, conocer aunque sea un poco de la teoría, porque de eso se fundamenta un estudio, una experiencia,
una realidad, una verdad. Pero ¿qué pasa si ese conocimiento lo tenés, pero aplicás mal la táctica o haces más cosas de las que tenés que hacer? O aprovechás ese lugar para ver, ay, ¿de dónde trabaja tu mamá? O esos datos para sacar una información que es totalmente contraproducente o fuera de lugar. Porque hay personas que hacen esto, que preguntan por el goce, que no sirve para nada. Como decía Lacan, el goce no sirve para nada, pero el goce de ustedes. El goce de ustedes cuando gozan de su paciente y cuando él está contando lo importante, que tal vez para ustedes es aburrido, ustedes lo apuran. Porque si no el goce se le... Ay, me aburre. No, manteneme divertido. Entonces, hay que saber muy bien de lo que se trata. No, que porque dije esta frase ya me quedó y porque si yo siento que el otro está gozando de más, yo me acuerdo de la frase, regulen el goce. Desastre, me está pasando. Está pasando. Entonces, como uno diferencia, ¿no? La calidad de persona, la calidad de saber también, ¿no? De entre una u otra, entre un grupo u otro grupo, que es el que está serio, prestando atención y escuchando seriamente, y el otro que se ríe porque está presenciando un show y se está cagando de risa, y justo qué suerte que vino un pibe a interrumpir y nada, le tiró el agua en las hojas a Lacan y me estoy riendo de eso sin pensar ni en Lacan ni en el pibe. Una vergüenza. Una vergüenza. Y en los consultorios a veces pasa que se te ríen en la cara, pero si no se te ríen en la cara se la aguantan. Y después con su pareja o con sus amigos, lo charlan y se ríen entre ellos. Y hasta incluso puede ser un chiste interno. Pasa eso. Pasa. No solamente que se falta el respeto al secreto profesional, sino que bueno, pasan estas cosas, ¿no? Entre sus amigos, o sea, es un desastre, ya perdió todo el sentido. Freud no hacía eso pero ni en pedo, Lacan no hacía eso ni en pedo, ¿y ahora qué pasó? Son todos unos pelotudos, no pueden pensar por sí mismos, repiten como una frase y ya dicen ideación delirante paranoide porque la piba dijo brujería, como una metáfora, o sea, es un desastre, pero ¿qué le está pasando en su cabeza? Yo voy a tu grupo de amigos, los escucho hablar y los encierro a todos. Con ese criterio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se piensan? ¿Qué? Si la escuchás afuera que dice, eso es una persona normal, pero como está en el consultorio dijo brujerías, son tan mal. Hay muchos que leyeron las cosas literalmente, o fuera de contexto, o tienen un automatismo mental. Realmente. Es grave, es muy grave. Una persona se puede solucionar así. Tampoco es que la rapidez es lo mejor. No. Hay cosas que hay que hacerlo con cautela, hay que hacerla con pausa, hay que hacerla con... Digamos, eso lo vas viendo vos. Pero... hay curas que son rápidas, que se pueden solucionar así, porque uno está bien atento escuchando realmente de corazón. Y hay otras personas que tienen que llevar mucho más tiempo porque son más delicados, más complejos. Pero si una persona con el mismo caso, o sea, la misma persona con una persona, ¿por qué a las 3 sesiones ya está? Pero el otro fue ágil, le supo detectar, ya sea por la experiencia, por esto, por lo otro, por la espontaneidad sincera, que eso te permite hacer las mejores intervenciones, más allá de tener todo el conocimiento que tenés, que te permite también ser más ágil. Y después hay otras personas que ven que estás recuperándote y te sacan, te vas a ir con el trauma. O quedate pensando en la angustia. ¿Qué te angustió a vos cuando eras chica? Capaz que te estás recuperando un montón de cosas, ¿viste? Y el otro te saca eso cuando vos decís, pero escúchame, cuando me acuerdo de eso, o sea, sin fundamento. Aparte así directo, o sea, hay que tener, como les digo, hay que tener mucho cuidado porque vos no sabés qué persona tenés enfrente. Capaz que eso es lo último que le tenés que decir, eso tenés que salir solo, capaz que justamente las sesiones van a ir más lento porque es algo que tenés que ir con cuidado. ¿No? La primera sesión te vas a quedar con la angustia y capaz que al pibe le agarra una depresión que estaba saliendo de eso y lo estaba dejando re atrás en la conciencia, estaba re inconsciente y este pibe se lo trae después de todo un trabajo que tuvo que hacer pobre.
Entonces yo digo, ¿qué es esto? Entonces, bueno, la conferencia es para escucharla y escuchar muchas cosas, porque también habla, bueno, del lenguaje de los animales, del ser, eh, de cosas muy lindas que a mí me remiten a cuando yo he leído cosas de Lacan y más o menos me hicieron recordar cómo yo conecté con su teoría, con su mente. Y después cuando escucho a otras personas me doy cuenta que no entendieron nada. Justamente por esto. Porque se da cuenta, o sea, me doy cuenta que pertenecen a ese grupo que se ríen, donde no se tienen que reír. Y Lacan mismo lo demuestra. Y en un momento cuando ellos todos coinciden, o todos no, pero cuando coinciden en un momento en donde sí va la risa, él dice, menos mal me acabo de dar... O sea, me doy cuenta que tengo un auditorio. Pero bueno, justamente él habla mucho del malentendido, de esto, lo otro, de cómo uno entiende lo que quiere. Muchas veces entiende uno lo que quiere. Pero por más, uno puede entender lo que quiere y sacar reflexiones a partir de eso. Pero en un lugar así, una conferencia de Lacan, haciendo esos papelones, haciendo que por dentro él se quiera matar y piense, ¿qué es esta gente? ¿De dónde salió? Entonces yo digo, estas son cosas para pensar porque... yo digo, ¿no? Claro, ¿qué hace una persona que atiende? Tiene, no sé, tantos pacientes y se empiezan a curar rápido. Y si sos bueno, no vas a tener problemas, siempre vas a tener, pero no vivís con una cosa medio fea. Onda, que con la preocupación, mirá si me quedo, si se curan todos, me quedo sin cómo pago el alquiler, cómo pago. ¿No les parece que ese miedo interno está? ¿No les parece que ustedes, si son hijos de puta, van a hacer que el paciente se enferme o que tarde en recuperarse? Yo creo que la psicología, mira, Freud estaba forrado en guita. O sea, no lo hacía para ganarse la vida. O sea, sí, bueno, pero Freud es diferente. O sea, puede ser que haya sido algo para completar, o no sé ahora, ¿no? Pero lo que quiero decir es esto. ¿No se pusieron a pensar que el psicoanálisis yo creo que es para una persona que es demasiado bueno y que siempre tiene pacientes que lo llamen? Y esa es la clave, pues tal vez va a venir solo, pero bueno, no es un miedo que tienen ustedes. ¿Qué pasa? Si mis pacientes se curan rápido, ¿qué pasa? ¿No te da un poquito de cagazo? Entonces, quien quiera atender, yo creo que tiene que tener una base primero sólida para que puedan hacer realmente bien su trabajo. Pues si no, mantienen a una persona medicada, encerrada con un grupo ficticio, andás a ver llenándole la cabeza cuando su lista infinita de posibilidades que quería hacer, le mencionás 4, 3, 5, que a vos te llaman la atención o te gustan, ¿qué crecimiento le vas a hacer a la persona? Pues me parece que iba más por otra rama la chica. Y por las condiciones en las cuales he leído algunos factores, no solamente que su inconsciente se está queriendo comunicar con ella, al mismo tiempo que revela una fragmentación por un montón de cuestiones que ya más o menos son obvias y que he mencionado, sino que también está experimentando una forma de comunicación y algo que está corrido del eje, o que está a flor de piel, como flaca, escuchá, se te está yendo la vida o esto o lo otro, bla, 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 y el inconsciente manda mensajes por un montón de vías. Al mismo tiempo también conectamos con cosas que nos superan, no las casualidades, las cosas mágicas, las cosas que vos decís, no puede ser que haya pasado. Bueno, hay cosas que pasan, que son reales y que se pueden explicar con otras ramas de la ciencia, como digo siempre, voy a seguir repitiéndolo. Cuando conocemos un poco de la física cuántica, un poco de cómo funcionan las dinámicas de las partículas, de cómo la intuición se puede explicar, ¿no? Pero no todo el mundo entiende eso, porque no todo el mundo ha experimentado algo previo antes de tener esa información. Entonces es compleja después.
Entonces, bueno, más o menos el análisis de esta conferencia, todas las cosas que me despertaron y cómo me permite pensar la realidad, a partir de un montón de cosas que todavía están pasando y bueno, cómo se puede entender otras cosas, eh, me parece que es lo más lógico. Eh, Tenerlas en consideración y bueno, en el video, que tal vez transcriba estas partes importantes, habla un poco de este lenguaje que tienen los seres, cómo hay que fijarse también en qué nos parecemos a otros animales, cómo no somos tan diferentes, cómo todos tienen ser, a partir de que Lacan dice que el ser es el lenguaje, o el ser está en el, o sea, sí, el ser es el lenguaje, al mismo tiempo el ser está por fuera de nosotros, porque si entendés eso, entonces es muy complejo, es muy complejo. Además que Lacan, bueno, en la presentación, en la introducción, dice que mezcla saberes, pero no es que los mezcla, fusiona saberes. Y por eso es inmensa su teoría, por eso es compleja en cierto punto, pero si uno se adentra a ella con esta actitud explorativa de autoconocimiento y de no enfocarse en esas cosas que por ahí me memorizo esta frase y ya está, y ya, o sea, me memorizo esta frase y listo, ya cualquier cosa, bueno, me voy por las ramas si entro en ese punto, pero hay un montón de cosas interesantes. Al mismo tiempo también hay mucha crítica que se le puede hacer a Lacan, o completar su teoría, o esta cuestión de o entender esto que quiere decir, lo real es lo imposible. Lo real es lo imposible. ¿Qué te quiere decir esa frase? Que no es que es imposible, que no existe. Es imposible tal vez de describir, pero tal vez en esa época era imposible. Si tenemos los elementos adecuados, capaz que podemos llegar a eso real, que todo vuelve al mismo lugar y al mismo tiempo el sueño puede dar cuenta de eso. Ahora, hay experiencias que uno vive, que las puede contar, pero como la vivió ese ser específico, el otro tiene dudas, algo tan magnífico, algo que nada, no puede ser que te haya pasado eso. Sí, pasó así, te juro. Obviamente que si el otro te conoce, vas a ver que decís la verdad. Si vos vas a un psicólogo esto, le contás eso, piensan que lo inventaste. Entonces ahí está el error y la desgracia. Entonces, bueno, me despertó un montón de cosas esa conferencia. Y hablaría de otras más cosas, pero no quiero como hacer cambios de temas tajantes porque por ahí, nada, algunos detalles lo pongo en la descripción o no, simplemente haga otro hablando de la otra parte, pero lo fundamental es esto, ¿no? Cómo uno reconoce al otro.